qué abandonó su país? Mi mujer es francesa. ¿Es usted un espía? No. Dígale que no soy un espía. ¡Por favor! ¡Dígaselo! ¡Por favor! ¡Por favor! Bienvenido, Marc. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Marc? ¿Cómo te trata Miami? Muy bien, feliz, me gusta esta ciudad y nada, muy contento de estar aquí trabajando. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida te encontramos hoy? Pues en un momento muy feliz. Estoy grabando aquí una película que creo que luego hablaremos de ella. Luego estrené una serie en España que ha funcionado de maravilla, que es Ciudad de Sombras. En mayo se estrena una película que rodé en tu tierra, en tu país, en Perú, sin parar un segundo. Qué bueno, Marc, me alegra muchísimo porque tú como actor me encanta tu trabajo, entonces que estés activo y que tengas muchos proyectos para adelante, me encanta. Bueno, hoy nos reunimos aquí para hablar de 4 películas que ya has hecho algunos añitos atrás, pero vamos a hacer un viaje por tu pasado. A mi filmografía. A tu filmografía. Vamos a empezar con La voz dormida, que es una película que personalmente me encanta. Es un drama muy intenso y entiendo que esta película fue para ti como actor tu primera película de cine y con ella te nominaron al Goya a Mejor Actor Revelación y ganaste el Turia a Mejor Actor Nuevo también. Sí. ¿Qué representa esta película para ti como actor? Para mí representa muchísimo. Realmente fue mi primera película. Ahí pude rodar bajo la batuta de Benito Zambrano, a quien admiraba profundamente después de Havana Blues o de Solas. Pues fue un regalo que decae del cielo y con un personaje maravilloso que era Paulino, aparte inspirado en una historia real. Entonces tuvimos un proceso de ensayo maravilloso porque no fue tanto el estar viendo las líneas que teníamos que decir, sino Benito lo que quería es que nos empapásemos del momento histórico, de lo que la gente sentía y siempre nos decía, esta es una película que cada escena hay que empezarla ya cargado, o sea, no hay tiempo para cargarse en escena, ahí hay que empezar al 100% y a partir de ahí ir subiendo. Marc, y cuando tú recibes este guión, que como tú dices es un guión impecable y bellísimo, ¿qué fue lo que más te impactó? En ese momento yo estaba haciendo física o química y cuando la directora de casting, Rosa Estevez, me dijo, Marc, quiero verte para un personaje porque creo que puedes encajar. El casting es el lunes, eso era un viernes, y me dijo, y la película está basada en este libro, léetelo y te preparas la separata. Entonces, yo me acuerdo sentarme, empezar a leer y de esas veces que coges un libro y que no puedes parar de leer hasta el final y que mientras iba leyendo me iba imaginando que yo podría haber sido realmente esa persona. ¿Cómo fue el trabajo ya con Benito una vez que formas parte del proyecto? ¿Cómo fue esa preparación para poder entender tu personaje, interpretarlo y ubicarte en esa época de la historia? Imaginándome que lo hubiese pasado a Marc Clotet si por desgracia le toca vivir un momento así, y aparte el personaje teníamos muchas cosas en común, alguien que era luchador, que creía en el amor, que creía en la justicia, que estaba en contra del régimen franquista y que luchó, esperó y se enamoró de alguien que también le esperó a él cuando le hicieron preso, ¿no? Lo metieron en la cárcel y cuando salió pues se reencontraron y pudieron vivir unos años juntos, ¿no? Y esta película tuvo 14 premios y además como 17 o 20 nominaciones. ¿Qué crees que hace que esta película haya sido tan exitosa? En primer lugar, la historia que cuenta, desde el ángulo que lo cuenta, desde un punto de vista de las mujeres, ¿no? que sufrieron. Luego, que el guión es maravilloso, que Benito rueda con una sensibilidad exquisita y que te toca, ¿no? Y ahora vámonos para la siguiente película, que viene a ser El jugador de ajedrez, sí, que es otra película de época también. En este caso está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Cuál es la parte más compleja de trabajar historias o personajes que están ubicados en un contexto histórico totalmente diferente, ¿no? Algo debo tener en mi cara, ¿no? que gusta para explicar historias, y El jugador de ajedrez es otra película de esas maravillosas que utilicé mucho del trabajo que había hecho para La voz dormida, me sirvió para El jugador de ajedrez. Esta no es una película basada en hechos reales, pero sí inspirada en hechos reales, una persona que se salvó de los nazis jugando al ajedrez. Fue muy intenso, ahí adelgacé 10 kilos para hacer la película, porque siempre me gusta también que el físico acompañe a la parte interpretativa, ¿no? Hay películas que a veces veo en las que hay gente que está como pasando hambre, que lleva tiempo sin comer y los ves con buen aspecto y siempre me saca, igual que los dientes blancos. Pienso que hay que adaptarse a ese momento y que no haya ninguna cosa que te pueda distraer de lo que era la realidad. Y estuvimos allí bajo la batuta de Luis Oliveros, muy contento de haber explicado también esa historia, esa dura historia, que también habla de esperanza. Por más que esté ubicada, digamos, una película de época, la Segunda Guerra Mundial, también un ambiente bastante complicado, yo creo que la película va más allá de eso, ¿no? Te habla un poco de amor, te habla un poco de retos. En tus palabras, ¿qué cuenta El jugador de ajedrez? La esperanza que uno tiene y que la vida no termina hasta que uno no tira la toalla y que nunca hay que tirarla, ¿no? Y que mientras uno siga luchando, siga creyendo
de cómo el amor te ancla a estas ganas de seguir viviendo, cómo el amor por una hija, y yo ahora que soy padre pues lo entiendo perfectamente, pues hace que aguantes todo lo que tengas que aguantar y que intentes eso, pues sobrevivir y conseguir reencontrarte con tus seres queridos. ¿Tú realmente aprendiste a jugar ajedrez o Sí que fue aprendí. más una cosa de...? Yo sabía jugar ajedrez y todos los movimientos que salen en la película son movimientos reales de partidas míticas que han habido, y estuve con una maestra del ajedrez ensayando todos los movimientos y las jugadas y entendiendo cuando, no sé si dicen, maten 6 jugadas, que tú ya anticipas lo que va a pasar en 6 jugadas y el otro también ya ve lo que va a pasar. Fue algo también muy bonito. ¿Con qué te quedas de esa película? Me quedo con la vivencia de lo que fue rodarla, pero con la experiencia de haber vivido también Mark Rutte en la Segunda Guerra Mundial y de poder rodar en Budapest, que realmente es como el París de la Segunda Guerra Mundial. Vámonos para la siguiente película. Sí, ¿dónde vamos a dar un saltamos? giro de 360 grados porque nos vamos para Caribe, todo incluido. Sí. En este caso te fuiste a rodar a Dominicana. Cuéntame esa experiencia de irte a rodar a las playas paradisíacas de Dominicana. Pues otro sueño. Yo pienso como actor, cuando te dicen vas a rodar una película, vas a estar viviendo en un resort maravilloso en la playa con 4 compañeros actores con los que aparte éramos amigos, y convivir durante eso, casi 6 semanas en un resort en Dominicana. También fue una Qué aventura. rico trabajar así. Claro, ensayábamos en la piscina, grabábamos en playas paradisíacas y muy bonito. Una historia muy divertida. Cuéntanos un poco de qué va la historia de Caribe, todo incluido. Es la historia de 2 amigos, que uno de ellos se va a casar y pasa algo que de alguna forma no lo gestiona él muy bien. Tenían como un negocio común con un trilobites, que era una piedra preciosa, que se lo acaba llevando él. Mi personaje va a buscar esa piedra tan valiosa y ahí empiezan toda una serie pues, de enredos y de cosas. Y bueno, fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien y todavía... O sea, tenemos el grupo ahí de chat con el resto de actores. Justo ahora que me dices, todavía tienen el chat. Sí. Yo creo que en esas películas que son como de enredos y de tantas personas, mientras la química entre los actores en la vida real, por así decirlo, sea buena, es lo que logran transmitir en pantalla y al final lo que nos hace reír a nosotros como Sí. espectadores, ¿no? Porque realmente te metes en esa historia y te la crees como que estuvieras como parte de ellos, ¿no? Así es. Y así Y fue. tú en tu personaje logras identificarte con algo como Mark. En cada personaje de los que hago, y pienso en todos los que voy a hacer, siempre hay algo en lo que te identificas, y a mí siempre me gusta crearlos tirando de lo que habría en mí. Entonces, sí, por supuesto que hay muchas cosas también en común y que están ahí sembradas. ¿Y qué es lo que tú crees que hace que esta película, que la gente la reciba también? Pienso que el guión, el resto de actores, cómo trabajan, el ritmo que tiene, lo fresca que es y dónde está ubicada, ¿no? Que apetece como moverte allí y te imaginas en la historia, y que todos también vivimos a momentos ciertos enredos en la vida que podemos vernos reflejados en la historia de Caribe Mix. Ana, Que era Caribe Mix porque al inicio era Caribe Mix, ahora Caribe todo incluido, sí. No, es una película súper refrescante y como tú dices, para pasar un buen momento y reírte. Y ahora vamos a dar otro giro en el sentido que nos vamos un poco para el drama, Sí. con 15 horas, que esta más bien ya es una película un poco más dura, ¿no? Un drama social que igual como sociedad no logramos superar, por así decirlo. Una historia bastante dura, ¿no? Cuando tú recibes esta historia, ¿cómo la abordas? Esa película también la rodamos en República Dominicana y la dirigió Judith Colell y me contó la historia y me dijo, y aparte he pensado en ti porque a veces las películas tienden a caricaturizar, ¿no? el malo como el que realmente parezca el malo, el que enseguida puedas anticipar que ahí algo va a hacer. Dije, yo creo que lo realmente interesante es que alguien que ejerza esta violencia pueda tener mi cara y que parezca que es alguien bueno, ¿no? Que normalmente es lo que a mí me pasa en todas las películas. Entonces, pues la abordo también con muchísimo respeto. Pienso que es algo que se tiene que hablar y que nadie se tendría que callar, y que hay tantísimas y tantísimas mujeres que mueren en manos de hombres que aquí no hay que callarse, hay que alzar la voz. Si esta película pues, puede servir para que alguien vea reflejada, ¿no? la violencia en la que puede vivir y sirva para que llame a la puerta, llame algún número y pida ayuda, pues es maravilloso. Mark, ¿y cómo trabajan el proceso? Porque este es un personaje que, si bien es duro, agrede, también tiene una carga emocional por dentro bastante fuerte, ¿no? Que es más bien lo que, digamos, lo hace actuar así. Como he dicho, me gusta abordar los personajes entendiéndoles, incluso que sea el villano más villano y la persona más mala del mundo. Cuando interpretas hay que entender al peor asesino del mundo, ¿no? Cómo ha llegado a este punto para darle veracidad. Entonces, pues uniendo todas estas cosas, pues acabas creando tu personaje y contándolo pues, de la mejor manera que puedes. ¿Sientes que este tipo de películas, a ti como actor, que te permite
puede llegar a ver temas que de repente si no estuvieras actuando o no estuvieras en esa película preferirías no mirar. Sí, por eso amo tanto esta profesión y sí nos permite, lo que te he dicho, pues poder vivir otras vidas desde una cercanía que si nos dedicásemos a esto pues no lo podríamos haber hecho. ¿Y con qué te quedas de esta película? ¿Qué aprendizaje te dejó a ti para tu vida? Del respeto que hay que tener hacia todas las personas, de lo importante que es cuidarnos y que si una relación no funciona, que lo más sano siempre es separarse y que el mundo está lleno de personas que nos pueden hacer feliz y que si no lo hacen por un lado o por otro, cada uno tiene que seguir su camino, ¿no? Pero siempre desde el corazón, desde la bondad y siempre queriendo al que tienes a tu lado. Qué bonito. Ay, Marc, muchísimas gracias por haber hecho este pequeño viaje por el tiempo para descubrir un poco más de esas películas que la gente ve con tanto cariño, aún las que son también un poco duras de ver, ¿no? Sí. Y ya en este punto de tu carrera, de tu vida, ¿cuáles son las historias que más te entusiasman contar? El guión, el personaje en sí, que sea un reto, que la historia sirva para contar algo, ¿no? Que pueda modificar a la persona cuando va al cine o ve la película y pueda seguir de una forma distinta a la que ha entrado. A mí esas son las historias que me gustan y cuando trabajas con directores y con producciones que aman lo que hacen, que cuidan los detalles, que cuidan la interpretación, que les gusta buscar la máxima verdad, pues en esas historias a mí es cuando me agarran y digo, sí, Oli. ¿Y qué tienes pendiente como actor? Mil sueños, pues desde trabajar con Javier Bardem, con Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, actores que admiro porque también cada personaje que crean, ¿no? Tiene una veracidad y una autenticidad brutal. Y bueno, muchísimos, no acabaríamos. Bueno, mira, vamos a hacerte una pregunta que la hice con un actor que me pareció muy divertido. Si, por ejemplo, vienen hoy y te dicen, mira, Marc, vamos a hacer un proyecto contigo, pero es el último que vas a hacer. Ya después de este proyecto no hay más actuación para ti. ¿Qué género elegirías y a quiénes escogerías de coprotagonistas? Pues sería poder contar un guión bonito sobre una historia que toque. Y al final también rodeado de la gente que quiero. O sea, no sé, si dijese actor, pues me encantaría, ya te he dicho, que estuviese, no sé, Meryl Streep, que estuviese Javier Bardem, Leonardo DiCaprio, que también estuviese mi hermana, que estuviese mi pareja Natalia, hacerla con gente a la que quiero y cuando da una historia bonita, cercana, sincera y que cuando alguien la vea diga, mira, esto me sirve a mí para mi vida. Ya para cerrar un poco la entrevista, una pregunta que me gusta hacerle a nuestros invitados es, si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? La vida. Buenísimo, Marc. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese espacio. Toda la suerte del mundo, que sigas haciendo muchas películas más, que se vengan muchos proyectos más, que a nosotros los cinéfilos nos encanta verte siempre en pantalla. Muchas gracias, un placer y nada, que por muchos años podáis tener muchas más películas y que la gente siga viendo el cine que hacemos. Chao.